Efesios capítulo 3, verso 11. Dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Viene el apóstol Pablo desarrollando un pensamiento y lo sella con esa frase. Si leemos desde el verso 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué me gusta esta declaración? Porque realmente tenemos un Dios que no es un Dios loco, pareciera que fuera loco, o nosotros a veces lo concebimos así, sí, porque creemos que es que estamos a la deriva, ¿no? No, Él tiene un propósito eterno. Desde la eternidad Él ha tenido un propósito, y todo lo que Él hace, ¿sí?, es conforme a ese propósito. Todos en la vida creo que desarrollamos eso, ¿no? Vamos tras una visión, todos nos movemos tras algo. Si yo me propongo ser un buen futbolista, creo que direcciono que todo lo que yo hago es conforme a eso, ¿no? Me imagino que cuando te organizaste para tu carrera, para irte para México y bueno, hacer todo, era conforme toda tu vida que se cumpliera ese sueño. Pues el Padre tiene un propósito. O sea, el mundo no está a la deriva, nosotros no estamos a la deriva. Hubo un propósito, pero escuchen, que fue hecho en Cristo Jesús. No que se va a hacer, fue hecho en Cristo Jesús. De pronto ese concepto es un poco difícil para manejarlo, porque nosotros manejamos lo que es el concepto de tiempo y espacio y lo manejamos todo respecto a nuestro ámbito, pero nosotros no podemos manejar las cosas de Dios en nuestro ámbito, ¿sí?, que estamos encerrados en tiempo y espacio. Dios no está aquí. Precisamente por eso se habla del propósito eterno, porque lo eterno se sale de lo que es espacio y tiempo. A mí me gusta molestar con esto. Yo digo, ¿cómo a la hora de la verdad yo dibujaría? Y esto no me lo tomen muy en serio, pero solo es como para ilustrarles cómo yo dibujaría a Dios, cómo yo lo pondría como para poder explicar esto, ¿no? Yo digo, realmente yo entendería Dios, cómo es Dios, yo lo entendería así. ¿Dónde? ¿Ahí ya lo vieron? Mírenlo. ¿Por qué hago esto? Porque realmente, para que veamos un poquito, Dios es. Él dijo, yo soy, ¿no recuerdan? Cuando Moisés le dijo, y si me preguntan el nombre de quién me envió, les dijo, diles, el yo soy me envió. Ese yo soy, a la hora de la verdad, ¿qué está diciendo? Él es. En Él no hay futuro, en Él no hay pasado. Él es. Por eso, y todo en esa dimensión que para nosotros es bien difícil, porque nosotros estamos encerrados en tiempo y espacio, ya fue hecho todo en Jesús. Que eso tiene una manifestación para nosotros después, en tiempo y espacio, ¿sí o no? Pero nosotros no podemos desde aquí poder comprender plenamente esto.
más o menos, porque esto es algo muy, ¿qué? Muy limitado. Si nosotros aquí nos imaginamos una carretera, y vemos aquí un carrito que viene hacia acá, y de pronto otro carrito que va para allá o que viene hacia acá, pero por aquí nos encontramos que otro carro se chocó con otro acá. Si nosotros estamos aquí y vamos en este carro, ¿cuándo nos daremos cuenta de este choque? Pues hasta que lleguemos, ¿sí o no? Espacio y tiempo. Lo mismo con este carro. O si este carro va para allá, pues nunca se enteró, porque él siguió. Eso sí estamos en esta dimensión. Pero si a nosotros, y vuelvo y les digo, esto es un ejemplo muy limitado, pero si a nosotros se nos ocurre subirnos aquí en un avioncito y en un día de los azules que estamos clamando, miramos hacia abajo, podemos tener en determinado momento la capacidad de ver al mismo tiempo esto, ¿sí o no? Por causa de donde estamos. Más o menos así es que funcionan. No digo que es así, porque sería muy pretencioso, ¿no? De comprender el propósito eterno de Dios realizado en Cristo Jesús, y se debe manifestar aquí en la tierra con nosotros. Hay un propósito, y dice que las cosas que Él hace son conforme a ese propósito, un propósito que fue hecho en la eternidad en Cristo Jesús. Bíblicamente hablando, cuando se habla de la eternidad en la Biblia, se refiere a la fundación, antes de la fundación de todas las cosas, antes de que las cosas se hagan. Es un concepto más o menos de uno entender qué es la eternidad. Si volvemos al cuento, hoy hablábamos allá a la hora del desayuno con el pastor Henry, que a mí me cuesta mucho usar el iPad y el computador y todas esas cosas, que yo sigo siendo de papelitos, ¿no? Entonces, que yo no uso iPad, y yo le dije que si podía tener un tablero para. Entonces me dijo que sí, que había un acrílico con marcadores, sí, ese. Pero entonces, tomándome el pelo, dijo: no, pero de pronto a ti, como no te gusta la tecnología, baja un poquito más atrás en tiza, ¿no? Y nos reímos, y aquí profetizó porque nos tocó con tiza. Ojo, no estoy diciendo que las cosas sean así, es para tratar de comprender. Si nosotros tenemos aquí la creación, en la creación tenemos el universo entero, todas las cosas de las que hablamos anoche. ¿Cuáles son todas las cosas? Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Cómo podríamos en determinado momento, ojo, esto es limitado, la eternidad que sería? Es lo que existe antes, ¿sí?, de que las cosas existieran. Ojo, antes, sin dejar de entender que esta eternidad abarca aún esto también, ¿no? Pero lo que estamos tratando de comprender es que en la eternidad, antes de que algo hubiese sido creado, Dios ya tenía un propósito
que él lo llama el propósito eterno que realizó ¿en quién? En Cristo. Fue algo realizado en Cristo y que ahora es manifiesto a nosotros los hombres. Dentro de ese propósito estamos metidos nosotros, y es lo que quiero que comprendamos un poquito. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, nos encontramos al apóstol Pablo escribiendo allí. Recuerden que él estaba en una cárcel cuando escribió el libro de Efesios, y me gusta imaginármelo, ¿no? Porque normalmente en una cárcel como que la gente no está feliz. En una cárcel se encuentra alguien deprimido por allá, lleno de culpas o de no sé, pero ese no era el caso de Pablo. Pablo en la cárcel escribiendo esto, verso 3 en adelante: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, y escuchen esto, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjense que aquí nos está hablando de un propósito eterno. ¿Por qué? Porque ¿qué nos está diciendo? Fíjense lo que nos está diciendo en el verso 4. Primero se levanta en alabanza tremenda el apóstol Pablo, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre. Yo me lo imagino eso saliéndole de lo profundo de su ser. Yo no me lo puedo imaginar, bendito sea el Dios y Padre, no, sino bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primero, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, algo ya hecho también en Jesús. Pero dice, según nos escogió en quién, en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Esa es la primera gran noticia para nosotros hoy. Que si tú eres cristiano, quiero que sepas esto: fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Habías pensado alguna vez en eso? Tú no eres una casualidad, ahí un arrebato de Dios. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ahora, les estoy hablando así porque estamos aquí, pero a la hora de la verdad no está diciendo que nosotros los cristianos fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Cómo entienden ustedes el texto? Exactamente, no está hablando de los cristianos, está hablando de la humanidad, el hombre. El hombre fue escogido antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Ojo, de acuerdo que antes de que algo hubiese sido creado, miren acá, antes de esto fuimos ya escogidos. Pero fue la humanidad la que fue escogida. El hombre como hombre fue escogido en Cristo antes de la fundación del mundo. Y el primer gran propósito que Dios tuvo al escogernos antes de que algo hubiese sido creado, ¿cuál fue el primer gran propósito? Para que fuésemos ¿qué? No, allí lo dice claramente. Allá lo dice, para ser ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Mis amados, el primer gran propósito de Dios con nosotros desde la eternidad, con el ser humano, ojo, el primer gran propósito es que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El asunto es, ¿qué significa esto?
¿Qué significa ser santos y sin mancha delante de Él? Aquí es donde empezamos nosotros a luchar de pronto con los conceptos que manejamos de las santas tradiciones evangélicas, ¿no? Porque nosotros también tenemos nuestras santas tradiciones. ¿Qué significa ser santo? Normalmente a veces creemos, sé que aquí estamos en la comunidad cristiana de fe, ¿no? Pero normalmente dentro del pueblo de Dios se cree que ser santo es no pecar. Y eso de una vez nos bloquea. Para poder comprender lo que significa ser santos, tenemos que acudir a un principio del estudio de las Escrituras que se llama el principio de la primera mención. ¿Han escuchado del principio de la primera mención? ¿En qué consiste este principio? Que la primera vez que se toca una palabra de las importantes en la Biblia, allí es donde encontramos el verdadero significado de esa palabra para toda la Biblia. Entonces, según eso, tendríamos que decir cuándo fue la primera vez que se habló de santidad en la Biblia. Y eso lo vamos a encontrar allá en Génesis capítulo 2. Desde el verso 1, mire cómo dice la Biblia. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y miren el verso 3. Y bendijo Dios al día séptimo, ¿y qué? Y lo santificó. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esa es la primera vez que se usa la palabra santidad en la Biblia. Y nos damos cuenta claramente para qué lo está usando. Está diciendo que fue santificado ¿qué? El día séptimo. Un día fue santificado. Un día fue santificado. Si realmente santidad quisiera decir no pecar, y aplicamos este concepto entonces a lo que está sucediendo allí, la pregunta lógica es: ¿y cómo peca un día? Primero, no había entrado el pecado. Segundo, los días no son entes morales. Entonces, no puede significar no pecar. ¿No es verdad? El día no puede hacer acción, entonces no puede significar no pecar. Entonces realmente cuando Dios dijo que lo santificó, entonces primero no estaba queriendo decir que no era que el día no fuera a pecar, sino santidad. Santificó el día. Realmente, ¿qué fue lo que hizo? Lo apartó para. ¿Será que realmente ese es el concepto también total de santidad? Es verdad que cuando lo santificó, ese día quedó apartado de todos los demás días. Pero creo que el concepto va un poquito más allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta una. Y 7. Tenemos los días. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Santificó el día séptimo. Nos damos cuenta que según eso, lo está separando de los demás días, ¿sí o no? Lo está apartando de los demás días. Pero no basta con decir que al santificarlo lo está apartando, sino que tiene que haber un propósito para ese apartamiento. Porque yo puedo separar un día de los demás simplemente por separarlo, pero tiene que haber un propósito. Y ese propósito es separado para Él.
Señor. Entonces se cambia mal la palabra separación. ¿Y cuál creen que cala allí? ¿Qué palabra cuadra más? Consagración. La consagración es lo que incluye separación con un propósito definido para Dios. Eso es consagración. ¿Qué es lo que nosotros vemos o pongamos claramente cuando se habla de los vasos del templo? Habían vasos que solamente eran consagrados porque podían ser usados solamente en el templo. Tenemos varios vasos de estos, todos son iguales. Pero si yo consagro este vaso solamente para el uso, perdón que sea aquí tan pretencioso, consagrado para mí, ¿qué lo hace diferente? Es igual a los demás, pero ¿qué lo hace diferente? La consagración, la exclusividad. Entonces, a la hora de la verdad, ¿qué es lo opuesto a consagración? Esa es la palabra, común, común. Los demás son comunes. Este, aunque es igual a los demás, fue consagrado. Eso es lo que está diciendo allí la Biblia, que lo que hizo Dios desde el comienzo, el propósito original de Dios era que el hombre fuera consagrado para Él. En otras palabras, fuimos hechos para Dios. Punto. Fuimos hechos para Él. Eso está dentro del propósito original. Dios no nos hizo simplemente para estar por ahí, no, fuimos hechos para Él, al punto que después encontramos que cuando nos hace, ¿qué es lo que dice? Que fuimos hechos a su imagen. Por eso es que Él quiere que seamos hechos a su imagen, porque el ser humano fue hecho para Dios. Otra cosa es que dentro de lo que Él nos hizo, que nos hizo seres libres, ¿sí? Pues caímos. Pero lo primero que debemos manejar nosotros, ya desde nuestra perspectiva cristiana, es que yo fui hecho para Dios. Y eso es lo que me sostiene en la vida. Yo soy santo, soy consagrado. Y la consagración implica entonces ¿qué? La consagración implica que yo esté apartado de lo común. Yo esté apartado, ya hablando entre nosotros, del pecado. Todo en la vida es santidad, mis amados. El matrimonio es santidad. ¿Sí o no? Tú te consagras a una mujer. Y cuando te consagras a una sola, ¿qué estás diciendo? Me estoy apartando de todas las demás. ¿Se dan cuenta? Ojo, pero primero viene la consagración. Porque si no comprendemos esto así, nuestra vida cristiana se vuelve una tortura. Y muchos de nosotros no vivimos en la dimensión de la consagración, sino solo en la dimensión de la separación. Me voy a explicar lo que les estoy diciendo. Que muchos creemos que es que la vida cristiana es estar luchando con que no, el mundo no, esto tengo que alejarme del pecado, tengo que alejarme del pecado. ¿Sí o no? Muchos pasamos en alguna época de nuestra vida, tengo que alejarme del pecado, tengo que alejarme del pecado. Se vuelve una tortura eso. ¿No les parece que es mejor no es que tengo que alejarme del pecado, sino amo más a Dios y entre más le amo a Él, más me alejo? ¿Sí me estoy haciendo entender? En otras palabras, si tienes problemas con el pecado, no luches contra el pecado, mi amado hermano.
porque siempre que vamos a luchar contra el pecado, vamos a perder. Entonces, ¿qué hago, pastor? Pues no luches contra el pecado, conságrate al Señor. Conságrate al Señor. ¿No te has dado cuenta que entre más amas a tu esposa, menos problemas tienes con las demás mujeres? O si es que tienes problemas con otras mujeres, es que estás perdiendo consagración a tu esposa. Pero lo que a uno lo guarda es la consagración. El trabajo es consagración. Cuando tú te entraste a una empresa, te consagraste a esa empresa. Y al consagrarte a esa empresa, todas las demás quedan a un lado. Cuando tú estudias, te has consagrado. Universidad Nacional, me consagré en la Universidad Nacional, me importa un chorizo las demás. Perdón por lo del chorizo. Todo en la vida es santidad. Desafortunadamente, ¿sí?, el hombre cayó y perdimos esa consagración. Ojo, y son las cosas que todavía arrastramos a veces como cristianos por la mentalidad que manejamos. Pero si yo tomo esto, que fui desde antes de la fundación del mundo, escogido para ser de Dios, ya eso incide en mi vida cristiana. Yo no me veo en otro cuento. ¿Por qué? Porque hay momentos en que a veces la vida cristiana tú contemplas, si no tienes esto claro, ¿y si será que es por aquí o toda la vida estaré acá? Pero cuando tú ya sabes, yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo para ser para Dios, yo no tengo pierde. Este es mi lugar. ¿Cuántos dicen amén? Este es mi lugar. No tengo por qué estar en otro lugar. Ahora, cuando tú te vas del lugar al cual te corresponde, cuando no cumples el propósito, escucha esto, cuando no cumples el propósito para el cual fuiste creado, te corrompes. Eso es un principio que sucede con todo. Cuando no se cumple en cualquier cosa, no cumple el propósito para el cual fue creado, se corrompe. Por eso, entre el hombre más se aleja de Dios, más se acerca a su propia perversidad. Eso no es lo que estamos viendo hoy con todo esto de la libertad de género. ¿Por qué no quieren nada con Dios? Y entre más dicen no, Dios, más aceptan su perversidad, más la legalizan, más la justifican, más la abrazan. Pero entre yo más me acerco a mi diseño original, pues eso es lo que me va a apartar de todo lo demás. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Alguna pregunta de lo que le estoy hablando? Sí, hermano, ¿qué vas a hacer? Esas son las preguntas que nosotros desde nuestro ámbito no podemos responder. ¿Por qué? Porque si las respondemos, es como que si alguien de ustedes me hiciera la siguiente pregunta: pastor, ¿tú crees que los animales tienen alma? ¿Desde qué perspectiva me estás haciendo la pregunta? Desde tu perspectiva de alma, ¿sí o no? Espérame. Entonces, si yo te respondo desde mi perspectiva, no va a tener sentido, ¿no? Porque yo estoy hablando de un animal con perspectiva de alma de hombre. ¿Me estoy haciendo entender?
ahorita, ahorita vamos a parar allá. Ahorita vamos a parar allá. Entonces, fíjense, fuimos desde antes de la fundación apartados, escogidos, perdón, para ser consagrados. Escogidos. La humanidad fue escogida para ser para Dios. ¿En dónde? Como dice mi hermano, en Cristo Jesús. Ese es el primer gran propósito. Ahora traigámoslo a nuestra vida. No nos quedemos allá en la eternidad. Ahora nosotros estamos en Cristo. ¿Cuál debe de ser nuestra primera regla de vida? Santidad. Ojo, pero santidad ¿desde qué perspectiva? Consagración. Yo vivo para Dios. Escuchen, no vivo para mí mismo. Yo no vivo para agradarme a mí mismo. Si nosotros analizamos nuestros pecados, nos vamos a dar cuenta que todo pecado tiene un corazón: agradarnos a nosotros mismos. Pero si yo dentro de mí mismo manejo ya, yo fui hecho para agradar a mi Padre, eso a mí me va a librar de muchas cosas, porque son principios que empezamos a establecer dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque sé para qué fui diseñado, sé para qué fui escogido desde antes de la fundación del mundo. No es que estoy dando vueltas por ahí como loco a ver dónde voy a caer, en qué me voy a encontrar. No, mi identidad está, ¿sí?, en para qué fui hecho. Para Dios. Yo soy de Dios. Eso identifica todo mi ser, me da todo el patrón de vida. Amén. Pero hay un segundo propósito que lo encontramos ahí en Efesios. ¿Cuál es el segundo propósito que dice Efesios que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? ¿Cuál es, mis amados? Para yo no hablar tanto. No, ese es el resultado final de todo. La Biblia, exactamente, fíjense, según nos escogió, verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para, ese primer para es que fuésemos santos y sin mancha delante de él, ¿sí?, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces fíjense que allí dice claramente que el segundo propósito, el primero es ser santos, ser para Dios, ser consagrados. El resultado de eso es vivir solo para Él, y eso es lo que nos va a alejar de todo lo demás. Pero el segundo gran propósito es que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Este es un concepto muy interesante y espero que tenerlos aquí con los 5 sentidos, porque incluye una cantidad de conceptos que nos ponen a pensar. La primera gran palabra que encontramos aquí, ¿cuál es? Predestinación. Predestinación, a la hora de la verdad, ¿qué significa predestinar? Pre, antes de, y destinar. Entonces, ¿qué nos dice? Que hay un destino previo, punto. Eso no es tan profundo lo que acabamos de decir, ¿no? Viene de la palabra griega proorizo. Es establecer un destino previo, eso es predestinar. Pero es para darnos cuenta que antes de la fundación del mundo, lo que está diciendo la Biblia es que antes de la fundación del mundo, ¿sí?, se nos trazó un destino a nosotros. ¿Cuál es ese destino que fue trazado para la humanidad? Pero traigámoslo aquí para ti y para mí: ser adoptado
hijo suyo por medio de Jesús. La cosa es, ¿qué significa eso? ¿Qué creen que significa ser adoptado hijo suyo por medio de Jesús? Volver a la posición original. Por la obra de Cristo, ahora. Y si antes, eso implicaría que desde ya estábamos metidos en la caída. Pero aquí estamos hablando que hay un destino previo antes de la fundación del mundo. Recuperar algo que se había perdido. Hermanos de Jesús. Mi pregunta es esta: ¿tú eres adoptado? A ver, ¿cómo te llamas? Pedro. A ver, yo agarro a Pedro, que es el más lanzado, porque me gusta que el hombre es lanzado. Te estoy preguntando, ¿eres adoptado? Y tú me dices, no, soy hijo. Sosténlo. Pues porque es mi padre y mi madre, entonces no puedo ser adoptado, siendo de sangre. Y me imagino que es lo que quieres decir, hay una descendencia directa entre el padre y la creación que somos. Estoy preguntando espiritualmente, ¿eres adoptado? Soy hijo. ¿Hijo de quién? Del Dios creador, del Padre, antes de la fundación. Pero allí dice que fuiste predestinado para ser adoptado. Claro, pero es que la adopción es la restauración, pero el propósito inicial fue ser hijos, ¿no? Me gusta que tienes claro que eres hijo. ¿Eres adoptado o eres hijo? Soy un hijo adoptado. Eres un hijo adoptado. Y antes, si eres un hijo adoptado, yo pareciera que fuera un poco agresivo, pero no se sientan agredidos, ni más faltaba. Solamente estamos tratando de comprender lo que dice la Biblia. Si eres hijo adoptado espiritualmente, entonces dime, antes de quién eras hijo. Lo que yo sé es que Dios dice que si yo recibo a Cristo Jesús en mi corazón, me da la potestad de ser hecho hijo de Dios. No, pero es que estamos hablando no en este momento, te estoy hablando desde la perspectiva bíblica que dice que antes de la fundación del mundo fuiste predestinado para ser adoptado. Pues Dios tenía, me imagino, dentro de las posibilidades que el hombre cayera, sin embargo él tenía. Entonces estamos diciendo que fuimos hechos para caer. El hombre tomó una decisión de caer, Lo conocemos, ¿no? pero Dios conocía que eso iba a suceder y por eso nos predestinó para que fuéramos sus hijos adoptados, porque es que cuando me adopta a mí como su hijo, me restaura todos los derechos y todas las cosas Escuchen. que perdí en el pecado. Bien, O sea, cuando yo adopto, Espérame. cuando yo adopto un niño, yo le restauro todas las condiciones de hijo. interesante, ¿sí o no? Te voy a cambiar la pregunta. Ahora no te voy a preguntar si eres adoptado o eres hijo, sino te voy a preguntar, ¿naciste de nuevo? ¿Eres adoptado o naciste de nuevo? Espérame, no, primero la respuesta. ¿Eres adoptado o naciste de nuevo? Al ser adoptado, tengo la posibilidad de nacer de nuevo. No va conforme al asunto. Ven para acá, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Ven, Mauro, que te conozco más. ¿Cómo vamos a volver al vientre? Ven para acá. ¿Sí? Tienes a tu esposa, estás tú, ¿no? Y adoptas a Mauricio. Cuando lo adoptas, sucede lo que tú me acabas de decir, ¿sí o no? O sea, a causa de la adopción, a él se le dan ¿qué?
todos los derechos. Ajá. Pero ahora te cambié la pregunta. Mi pregunta es, no solamente si eres hijo, sino naciste de nuevo. Entonces mi pregunta ahora es, adoptaste a Mauricio. ¿Mauricio nació de ti? Ah, bueno, entonces, ¿qué decimos de lo que estamos respondiendo? ¿Me están comprendiendo? ¿Me están comprendiendo? O sea, no quiero formarles, sino solo es que primero me comprendan el dilema. Lo podría decir que si nazco de nuevo, ¿en qué sentido? En que entro a ser parte de una familia nueva y al ser parte de esa familia nueva tengo una nueva identidad. Me estás rebajando el concepto bíblico, porque el concepto bíblico no es que entraste a una familia, sino cómo entraste a la familia. ¿Tú naciste de nuevo? Es que dice que nace del espíritu y del agua, Por eso, no de carne. por eso. No se está refiriendo el Señor Jesucristo a carne. No. Lo que dice le está diciendo es que naciste de arriba, ¿cierto? Sí. Del espíritu y del agua. Sí, ¿Por qué? Porque antes dice, también le dice a los fariseos, ustedes son hijos de... pero ¿en qué cambia lo que me estás diciendo a la pregunta que les estoy dando? ¿En qué cambia? O sea, mi pregunta es, ¿somos adoptados o somos nacidos de nuevo? ¿Eres adoptado? ¿No naciste de nuevo? No, claro, soy adoptado. ¿Cuántos aquí son nacidos de nuevo? No. Está bien claro lo que acabamos de decir. Mauricio fue adoptado por Pedro. Pero Mauricio, ¿tienes la naturaleza de Pedro? ¿Tienes la sangre de Pedro? No tienes la sangre de Pedro porque no naciste de Pedro. Vamos a la primera carta de Juan. Dale. Yo sabía que esto nos metíamos aquí en un rollo. No, y en eso no consiste. Mire, exactamente lo que es la palabra. Ahora tengo una pregunta, digo, Adán, que fue formado del polvo de la tierra y Dios colocó su aliento de vida, ¿en qué condición estaba? Qué pregunta tan tremenda. Yo te la devuelvo. ¿Adán fue creado o fue engendrado? Exactamente, pues yo digo, dice el Señor formó del polvo de la tierra. Porque es que es importante, por ejemplo, Adán cuando el Señor lo formó, lo creó, lo engendró, no sé. No es que no sepas. ¿Adán fue creado o fue engendrado? Adán fue creado. Ahora, ¿tú fuiste creado o fuiste engendrado? Hay diferencia. Adán fue creado, nosotros hemos sido engendrados. Por eso somos hijos de Dios. Yo no soy hijo de Dios por título. Ojo, por eso quiero que vayamos a primera de Juan. Tranquilos, no peleen tanto en la cabeza, vayamos a la palabra. Vamos a primera de Juan, porque me gusta cómo habla la carta, la primera de Juan. Supongamos, miren por aquí rápidamente. Primera de Juan capítulo 3 verso 9. ¿Qué dice? ¿Ya lo pusieron en pantalla? No. Primera de Juan 3, 9. Ojo, aquí no dice todo aquel que es hijo de Dios. Dice todo aquel que es ¿qué? Ojo, nacido. Y no solamente lo dice ese versículo. Primera de Juan, la primera carta de Juan es tremenda. Tú vuelves a ver esa palabra nacido en el capítulo 2 verso 29. Si sabéis que Él es el justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Por aquí, ¿qué otro texto dice? El 5.1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El 5.4, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. A mí me gusta mucho que digan nacido de Dios.
Ahora fíjense lo que dice el 1 Juan 3:9, volvamos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? ¿Por qué? No, leamos la Biblia, no saquemos conclusión, no, leamos la Biblia. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Saben la palabra griega allí para simiente cuál es? Es la palabra sperma. ¿No le abre los ojos un poco a esto? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque el esperma de Dios permanece en nosotros. Yo soy Gabriel Castro porque el esperma de Antonio Castro, sí, me dio vida. Tú eres Mauricio Hernández porque el esperma Hernández permanece en ti. ¿Por qué? No. No. Sí. Antes de ser hijos de Dios, ¿de quiénes son? ¿De quién somos hijos? Exactamente. Exactamente. Por eso, y si somos hijos de Satanás antes, entonces ¿basta con ser adoptados? No, necesitamos ser nacidos. Bien, no los quiero confundir más. A mí me encanta esto, es para tenerlos aquí, porque todo en la Biblia tiene explicación y no es mi explicación. Pero esto tiene que ver con lo que comencé en el día de hoy. Quitar nuestro concepto de salvación y meternos al concepto de madurez. Lo que pasa es que la Biblia es un libro oriental, no es un libro occidental. Si ustedes van al original griego, van a encontrar que allí la palabra adoptado, la palabra adopción en el griego es la palabra huiotesia. Huiotesia. Vamos a borrar esto, porque ahora sí, después de tenerlos dando todas estas vueltas, porque yo quiero que aprendamos algunas cosas de esta experiencia. Estamos aquí es para comprender la palabra y saber otras cosas. La palabra es huiotesia. ¿Recuerdan cómo comencé hoy nuestra predicación, nuestra enseñanza? ¿Recuerdan las palabritas que les dije que en griego significan hijo? ¿Cuál fueron? La primera es tecnón, que significa bebé. La segunda es país. Y la tercera es huíos. Ahora fíjense si ya se dieron cuenta. ¿Qué significa huío? Hijo maduro. Entonces, fíjense que aquí tengo, según eso, aquí yo tengo entonces hijo maduro. Y este tesia viene del griego titemi, que significa reconocer o colocar.
Entonces, a la hora de la verdad, huiotesia, ¿qué significa? El reconocimiento del hijo maduro. Este es el concepto oriental de adopción. ¿Qué era la huiotesia o la adopción? ¿Ya todos anotaron? La huiotesia o adopción era una fiesta que no solamente la tenían los judíos, sino aún a veces el pueblo romano y los griegos. ¿En qué consistía esa fiesta? Resulta que en la antigüedad, y eso todos lo sabemos, los padres mandaban a sus hijos, ¿sí?, a tutores para que los enseñaran. Es como nosotros hoy en día mandarlos al colegio, pero en ese tiempo era a tutores especial. Y el padre iba mirando el progreso, el proceso, el progreso. Y cuando el padre, escuchen esto, ya veía que su muchacho tenía rasgos en su carácter de madurez, no cuando cumplía 18 años, sino cuando veía rasgos de madurez ya en su muchacho, convocaba a todos los amigos más cercanos a una fiesta que se llamaba la huiotesia, la fiesta de la adopción. ¿Qué hacía en esa fiesta? Lo primero era muy parecido a lo que vemos en Lucas 15, el del hijo pródigo. Lo primero que hacía era que le ponía túnica de colores a su hijo. Le quitaba la famosa túnica grisecita, la de sin color, le daba la túnica de colores. Y delante de todos sus amigos se quitaba el anillo, que bíblicamente hablando el anillo, ¿qué es? Autoridad. Y se lo daba a su hijo y decía: amigos míos, hoy delante de ustedes reconozco que mi hijo ya es maduro y puedo confiar en él, por tanto, le doy toda mi confianza y mi autoridad. Y le colocaba el anillo al muchacho. Eso es la adopción. Es como que si hoy en día nosotros hiciéramos lo mismo. Veo a mi muchacho que ya convoco a todos mis amigos y delante de mis amigos les digo: ya puedo confiar en mi muchacho. Tome las llaves del carro, le doy las firmas para que maneje también la chequera de la empresa. Confío en ti, puedes estar a mi lado ejerciendo todo. Eso fue lo que pasó cuando Jesús subió de las aguas. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? He ahí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y comenzó el ministerio de Jesús. Exactamente. Entonces, ¿sí?, reconocer o colocar. ¿Ves? Entonces, pero ojo, pero no es de la adopción que estamos hablando, no es la adopción occidental. Porque es que la adopción occidental es para los que no son hijos. Mauricio no era hijo, no es hijo se me fue, de Pedro. Discúlpame, hermano. Discúlpame, es que si no estamos interrumpiendo. Mauricio no es el hijo de Pedro, no es, y lo adopta. No, aquí se está hablando que Mauricio es el hijo de Pedro, nacido de Pedro. Pero cuando Pedro lo reconoce como maduro, entonces le da el título de ¿qué? De adoptado. Es que tenemos que cambiar el chip. No podemos seguir pensando que la adopción occidental es la adopción bíblica. Mientras que nosotros metamos nuestro concepto occidental de adopción aquí a la Biblia, pues no nos va a cuadrar nada y estamos en todo este proceso que les puse. La naturaleza de Dios perdió su imagen. Ahorita vamos a ver eso más. No. A ver, esta tarde yo voy a entrar a eso. Nosotros fuimos hechos espíritu, alma y cuerpo.
Cuando Dios, me toca acá adelantarme por causa de, ¿cómo te llamas? De Luis Alfredo. Cuando el hombre pecó, ¿qué le dijo Dios a Adán? Hablando de lo que hablábamos esta mañana. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Pero originalmente, en el original dice, porque el día que de él comieres, ciertamente, no dice morirás. En el original hebreo dice, ciertamente, muriendo morirás. Muriendo morirás. Sufre una doble muerte. ¿Cuál fue la muerte inicial de Adán? La muerte espiritual. Y 900 y pico de años después muere físicamente. ¿Pero por qué muere físicamente? Porque murió espiritualmente. Entonces eso es lo que pierde, ¿no? Eso es lo que pierde. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento lo dice claramente Ezequiel 36. Os daré ¿qué? Un corazón nuevo. Os daré espíritu nuevo, ¿sí? Y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Esta tarde vamos a eso. Pero si se dan cuenta que eso es nacimiento de nuevo, eso no es adopción occidental. No es adopción occidental. Creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús. Sí, claro. Por eso dice que somos adoptados por medio de Jesús. Ay, mi hermano, o sea, discúlpame, ¿cómo hacemos para seguir adelante? ¿Hay algún problema de no comprender lo que les estoy diciendo? Yo creo que el conflicto simplemente está en renovar la mente. El conflicto está en que, vuelvo y le repito, no podemos aplicar el concepto occidental, ¿sí?, a la Biblia. En otras palabras, en la antigüedad, en el Oriente, ¿sí?, la adopción era lo que les acabo de explicar. No era para el que no era hijo, la adopción era para el hijo, para los que eran hijos. Pero esa adopción ¿en qué consistía? En reconocer su estado de madurez, Claro está. No, pero en ese tiempo no era de madurez espiritual, sino de madurez. Ahora nosotros lo aplicamos a madurez espiritual. Pero fíjense que entonces, ¿a qué lo llevo? Y para que nos queden las cosas bien. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Escuchen esto. Fuimos predestinados para ser ¿qué entonces? Para ser hijos ¿qué? Maduros. Fuimos predestinados para ser hijos maduros. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ojo, no está diciendo que fuimos predestinados para salvación. Es que aquí me meto a otra cosa que nos mete en un conflicto. ¿Por qué? Porque la predestinación siempre se ha hablado en términos de salvación. Pero la predestinación no tiene que ver con salvación. La predestinación tiene que ver es con madurez. Si yo tengo un hijo, ¿sí? ¿Cuál es el anhelo de mi hijo? Mi hija ahorita, abogada. Yo no le tasé ese destino, pero es más o menos el asunto. Uno como padre, ¿cuál es mi sueño? Que fuera abogada, pero que fuera la mejor abogada, pero no solamente abogada por ser abogada, sino una abogada con carácter. No exitosa en sí, sino madura, porque está lleno nuestro país de gente exitosa, pero sin carácter, sin madurez. Por eso es que tenemos a todas las cortes en la cárcel. Por eso es que tenemos a todos los senadores donde están, porque fueron exitosos, pero no fueron maduros. O sea, la madurez es el rasgo de carácter que nosotros llevamos dentro. Entonces, ¿a qué voy? Que podamos comprender, sacarnos el chip de solo salvación
para meternos en el chip de lo que era el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo. Primero, que seamos para Él, consagrados para Él. Pero segundo, ¿sí?, que fuésemos hijos maduros. Ojo, eso aún implicaría, y sé que me puedo meter en un problema bien grande teológico aquí, pero lo voy a decir, aún implicaría eso implicaría aún sin haber caído, ¿sí? Eso era lo que era al comienzo. Si el hombre no hubiese caído, no cambiaba nada. El Padre quería que fuéramos maduros a través de Jesús. ¿O es que creemos que Jesús solo vino porque el hombre cayó? Yo no creo que Jesús vino porque el hombre cayó, simplemente forma parte del asunto. Sí, eso es verdad. Pero más que salvación es ser maduros. Ser maduros. ¿Recuerdan anoche cuando les hablaba de la experiencia de lo que dice Pablo de su relación con Cristo? ¿Quién se acuerda de los pasos? A ver. Primero, creer en Jesús. Segundo, revelación de Cristo. ¿Recuerdan? La revelación. Tercero, que Cristo sea mi vida. Y por último, ¿recuerdan la última? Que Cristo sea formado. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pues bien, mis amados, es eso lo que es el propósito original. No solamente es que yo crea, sino que Jesús me sea revelado, se convierta en mi vida, pero no simplemente en mi vida, sino que yo no puedo vivir sin Él, que Él sea realmente mi vida. Pero el objetivo final de ser cristianos, ¿cuál es? Que Cristo sea formado dentro de mí. Eso es lo que se llama ser un cristiano maduro. Entonces, para resumir, fíjense que lo que Dios quería desde antes de la fundación del mundo, contigo, conmigo, era que fuésemos maduros. En otras palabras, Él no quiere hijos bebés simplemente. ¿Cuál es el asunto de todo esto? Que por desconocer, no porque no queramos, sino por desconocimiento de las Escrituras, y con todo el respeto lo digo, por las santas tradiciones evangélicas, ¿sí?, nosotros no concebimos otra cosa sino ser salvos, cuando ese no es la enseñanza de la palabra. Sola salvación no es. La salvación es nuevamente la puerta, mis amados. Si nosotros vamos a Génesis capítulo 1, cuando dice el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que gobierne. A la hora de la verdad, ¿qué era lo que Jesús qué era lo que el Padre estaba queriendo decir cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen? En ese momento no se sabía. Y el hombre peca, cae. Los seres humanos nunca supieron para qué fueron hechos, porque cuando el hombre peca, cae esa imagen. Esa imagen se va al piso. ¿Cuándo es restaurada esa imagen en el hombre? Primero, ¿qué significa eso? ¿Ustedes recuerdan anoche cuando hablamos de la revelación de Pablo? ¿Cuál fue la primera revelación de Pablo? En Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora, ¿quién, dice la Escritura, quién es la imagen de Dios? Jesús. O sea que cuando Dios hizo al hombre conforme a la imagen,
de Dios lo que quería era que el hombre fuera ¿qué? Como Jesús. Ese era el propósito desde el comienzo. El ser hechos a la imagen de Dios significa es ser como Jesús, porque Jesús es la imagen de Dios. Ahora yo veo que me tienen así. Lo comprobamos bíblicamente. ¿Están listos? Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos 8, 29. Miren cómo dice el Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también ¿qué? Otra vez la palabra predestinación. A los que antes conoció, les dio un destino previo, los predestinó. Pero ¿para qué fuimos predestinados? Mire, para que fuésemos hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Que lo que el Padre quiere es que seamos como Jesús. La predestinación, esta misma predestinación que acabamos de hablar de Efesios 1, cuando dice que hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Lo que está diciendo, fuimos predestinados para ser maduros por medio de Jesús. La única manera de traer la imagen de Jesús es teniendo a Jesús adentro. Es esa misma idea, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál es esa? Esa me gusta, dale. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Repítela. Esta versión es excelente porque nos da, miren, lo dice y me ahorro palabras. Dice, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. ¿Se dan cuenta, mis amados? ¿Qué era lo que, según esa versión, qué era lo que Dios quería antes de que el mundo fuera creado? Que fuésemos como su Hijo. Mi pregunta es esa, por eso les digo que debemos cambiar nuestro pensamiento de cristianos de ser solo salvos, ¿sí?, a cambiarlos a ser como Jesús. Qué agrado es para mí como padre tener un hijo que se parezca a mí, que haga muchas cosas que yo hago, pero mucho más es el agrado mío de padre, es que mi hijo hace todo eso siendo maduro, que es maduro en su actuar, en carácter, en todo. Lo has dicho de la mejor manera. Yo creo que nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad de simplemente pensar que mi hijo sea un profesional exitoso, a cambiarlo a que sea profesional exitoso, pero maduro. Porque vuelvo y repito, la crisis de nuestro país y del mundo entero es que tenemos profesionales no maduros. Por eso es que hay tanta corrupción, por eso hay tanta degradación. Estamos en un momento en que uno dice, ¿cómo es posible que toda esa gente de las cortes, todos los senadores, por qué llegan a lo que llegan? Y eso es lo que nos está diciendo allí, ¿no es verdad? Ahora, fíjense que aquí cambia también todo, porque ese último para es poderosísimo. Fíjense que ¿quién habla allí en el verso de Romanos 8:29? Es Dios Padre. Ojo, no es Dios solamente Dios. Está hablando es el Dios Padre. Porque Dios Padre es el que dice que nos predestinó. ¿Para qué? Para que fuésemos como su Hijo. Pero ¿para qué fuimos predestinados para ser como su Hijo? Aquí da una razón tremenda. ¿Para qué? Digámoslo de otra manera. Para que Jesús dejara de ser el unigénito, el único Hijo. Recuerden que Jesús era el unigénito, ¿sí o no? Pero ¿para qué el Padre nos hace a nosotros y quiere que seamos como su Hijo? Para que Jesús deje de ser el unigénito y se convierta en el primogénito.
nuestro hermano mayor. Si Jesús es nuestro hermano mayor, yo y tú y yo somos tan hijos de Dios como lo es Jesús. Amén. Es otra prueba de decir que yo no soy adoptado en el concepto occidental. Yo soy adoptado en el concepto oriental. Yo no fui creado, yo fui engendrado. El esperma de Dios permanece en mí y permanece en ti. Ese es el nuevo nacimiento. Ojo, lo que voy a decir, entiéndanmelo. Ser cristiano no solo es creer en Jesús. Tú puedes creer en Jesús y no haber nacido de nuevo. Yo duré muchos años creyendo en Jesús y no había nacido de nuevo. Entonces no te asegura el ser hijo de Dios el creer en Jesús. Porque todo el mundo puede creer a su manera. Cuando crees realmente de todo corazón, ahí sí crees porque crees que crees, naces de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo es el que me hace hijo de Dios. Otra cosa es que para nacer de nuevo yo tengo que creer. Yo no puedo nacer de nuevo sin creer en Jesús. Pero la sola creencia en Jesús no me hace nacer de nuevo. ¿Quedó claro? Por eso es tan importante cuando les decía, ¿eres adoptado o eres nacido de nuevo? Nosotros tenemos que tener certeza de lo que somos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que les quiero dejar también con todo esto? Que tiene que haber conceptos en nosotros inviolables, que por más que la Biblia diga cosas que no entendemos, nosotros no las podemos negociar. Me explico. Si yo tengo el principio inviolable dentro de mí, que soy un hijo de Dios porque nací de nuevo, así en ese momento diga la Biblia que soy adoptado, entonces digo, yo no soy adoptado, algo pasa ahí. Sí, no coincide, algo pasa ahí, pero yo soy un nacido de nuevo. Pero yo no puedo negociar, no, como la Biblia dice que soy adoptado, entonces soy adoptado. Pero si entonces eres nacido de nuevo, no, pero soy adoptado. No, yo soy nacido de nuevo. Entonces, cuando dice que es adoptado, alguna explicación tiene que haber, ¿sí o no? Así es que se estudia la palabra. ¿Ustedes creen que este ejercicio que les hice y que nos hizo dar dolores de cabeza, no lo tuve yo solo delante del computador durante meses? Empecé a estudiar el libro de Efesios y llegaba a esa bendita cosa y yo decía, adoptado. Pero me venía lo otro, pero yo soy nacido de nuevo. Pero aquí dice que soy adoptado. Y empecé con esa lucha. Carajo, soy adoptado, soy nacido de nuevo. No, yo soy nacido de nuevo, no me vengan con cuentos. Pero aquí dice que adoptado. ¿Eso a qué me llevó? A estudiar, a meterme en los originales, a abrir libros. Yo sé que mucha gente no habla de esto, pero hay gente que lo habla. Hay gente que lo habla. Pero fíjense que si nosotros como cristianos resultamos creyendo que somos adoptados o a la manera occidental, estamos violando principios de la Biblia. ¿Cómo puedo decir que soy adoptado? Entonces, ¿para dónde se va mi nacimiento de nuevo? ¿Para dónde se va lo que dice Pedro, que soy participante de la naturaleza divina? ¿Para dónde se va lo que dice primera de Juan 3:9, que me dice que el esperma de Dios permanece en mí? Todo eso, ¿para dónde se iría? Entonces pueden suceder con otras cosas así, que uno parece que la Biblia dijera una cosa, pero yo tengo otra realidad que la tengo clara en mí y que la Biblia también me la certifica. Entonces ahí es donde uno se tiene que parar y decir, esto tiene que tener una explicación. Y tenlo por seguro, mi amado, que siempre la tiene. Siempre va a haber explicación. Entonces volvamos, porque ya es hora de terminar. Dale, que estamos compartiendo.
No, de eso vamos a hablar toda la tarde. Ese es el tema de esta tarde. Vamos a hablar cómo es ese cuento, porque es verdad, cómo se sabe. Sí, ¿cómo? Sí, sí, y esa es una fabulosa pregunta, pero de eso vamos a hablar esta tarde, precisamente para tocar nuestra vida, de decir, si mi llamado es a la madurez, no solo a la salvación, ojo, no solo a la salvación, entonces tenemos que saber de esto, ¿no? Concluyamos con esto, para que nos quede claro el asunto. ¿Sí? ¿Quién me va a hablar? Amén. Amén. Y por eso sabemos que la Escritura lo que lo dice, lo dice. Y por eso le digo, no podemos negociar cosas, porque la Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Entonces empecemos y terminamos. Empecemos y terminamos. Propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito eterno? Ser santos o consagrados, ¿sí o no? Y el otro propósito eterno que vimos, ¿qué? Ser como Jesús, ser maduros, ¿sí o no? Que ahí incluye lo que dice Génesis 1, 26, 27 o lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Aquí, porque tengo pereza, entonces escribo ser como Jesús. Ese es el propósito desde la eternidad. Pero ¿qué pasa? Caemos. Aquí está este propósito y caemos. Se pierden estas dos cosas. Cuando el hombre cae, ya el hombre no quiere ser para Dios. Y la prueba está con todos los que están afuera que no quieren recibir el evangelio. ¿Sí? El hombre cae y la prueba está en, aún como éramos nosotros antes, ¿sí? ¿Qué vamos a saber? Que el Padre quiere que nosotros seamos como Jesús. ¿Qué es lo primero que hace Dios apenas nosotros caemos? Como es un propósito eterno, Él no lo va a cambiar. No hay nada que pueda hacer cambiar el propósito de Dios. Y como no hay nada que lo pueda hacer cambiar, entonces Él comienza su plan de redención. Aquí podemos decir que esto lo llamamos el plan de la creación o el plan eterno, como lo quieran llamar. Pero el hombre cae, entonces aquí comienza lo que llamamos el plan de redención. Eso incluye todo lo que Dios hizo desde el mismo Génesis, cuando dio la profecía allá de la simiente, cuando escoge a Abraham, cuando coge el pueblo de Israel. El asunto es que todo este plan de redención, ¿sí?, tiene su clímax ¿cuándo? Exactamente cuando viene el Señor Jesús y muere por nosotros en la cruz y vence la muerte y resucita, ¿sí o no? Aquí llegamos al clímax, la obra perfecta de Cristo, que satisface todas las demandas de Dios. Entonces, ahora, ¿cuál es la responsabilidad nuestra?
creer en qué, en todo este plan, creer en la perfección de la obra de Cristo, que anoche hablamos suficiente de eso. Ojo, pero yo no solamente creo en Jesús para ser salvo, creo y soy salvo, pero mi propósito no es este. El propósito de la salvación es que yo inmediatamente vuelva, mi amado hermano, al propósito original. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuál ha sido el evangelio que hemos predicado por años? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Jesús vino para salvarnos, Jesús, la salvación del hombre. Es verdad. ¿Cómo vamos a negar semejante cosa? Pero no es la verdad. Una cosa es verdad y otra cosa es la verdad. Es verdad que Jesús vino a salvar al hombre, pero ¿realmente esa es la verdad? ¿Saben realmente Jesús a qué vino a la tierra? La verdad, a cumplir la voluntad de su Padre. Esa es la verdad. Él lo dijo, pero en la verdad está lo que es verdad. La verdad siempre es mayor que la verdad. ¿Me explico? Tú me ofreces tinto, y yo normalmente tomo el pelo cuando me ofrecen tinto, así cuando llego a un lugar: pastor, ¿quieres un tinto? Y yo les digo: no, gracias, yo soy cristiano. Por molestarles contesto así, ¿no? Ojo, es verdad que yo no tomo tinto. Es verdad que yo no tomo tinto. La verdad es que no me gusta. Esa es la verdad, no me gusta. ¿Se dan cuenta? Es verdad que Jesús vino a salvar al hombre. Es verdad. Eso es una verdad innegociable. Pero la verdad fue que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Otra cosa es que en el corazón de su Padre, ¿qué había? La salvación del hombre. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que acabo de decir. ¿Ves? Si Él no agrada al Padre, pues no salva al hombre. Pero ojo, Él no vino solo a salvar al hombre. Eso no fue lo que lo motivó a Él. A Él lo motivó fue a agradar a su Padre. Por eso fue que dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo? Padre, si es posible que yo no haya la cruz. ¿Sí o no? Eso es lo que le estaba diciendo. Ojo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué lo movió a Él? La voluntad de su Padre. Y dentro de la voluntad de su Padre ya está entonces ¿qué? El propósito eterno. Por eso entonces somos salvos, pero no para quedarnos aquí. Esto no es el fin. Este es el comienzo nuevamente para volver a donde debemos volver. Entonces, mis amados, solamente es cambiar nuestra manera de pensar. Todo este zaperoco de esta mañana es simplemente para que nos quede en nuestro corazón un cambio de mentalidad. Nosotros se nos dio la responsabilidad. Fue lo que dijimos esta mañana, ¿no? La perdimos, ¿por qué? Por desobediencia. Ahora somos llamados nuevamente a nuestra responsabilidad. ¿Cómo la adquirimos? Por medio de la obediencia, creyendo en Jesús. Y esta tarde vamos a redondear esto, del término de la obediencia. Pero para eso tenemos que quitarnos solo la mentalidad de que soy un cristiano salvo y empezar a anhelar, de decir:
No, ahora cambio. Ya soy salvo. Ahora mi vida se debe dirigir es a querer ser maduro. No ganamos nada con tener congregaciones llenas de tecnones, de bebés. ¿Ustedes se pueden imaginar un país lleno de bebés? ¿O un país lleno de adolescentes? ¿Los bebés o los adolescentes son los que gobiernan? ¿Quiénes son los que gobiernan? Se supone que los maduros, ¿no? Se supone, ¿no? Se supone que los maduros. Entonces se dan cuenta que eso cambia nuestra mentalidad, mentalidad de graduación, mentalidad de herencia, mentalidad de gobierno. Somos llamados a ser los mejores donde estemos, pero los mejores siendo como Jesús. Que cuando yo sea el mejor donde estoy, los demás me tengan que decir, ¿tú qué tienes? Y yo no saque pecho y decir, no, es que yo soy un gran profesional. No, es que soy un gran profesional. ¿Por qué? Porque le debo toda mi vida a alguien que está dentro de mí, que se llama Jesús de Nazaret. Cambiaría el mundo. Entonces, mis amados, la creación gime esperando a los hijos maduros. Es lo que estamos hablando, reino. Amén. Es lo que les estoy hablando, el reino. Pero ojo, cuando el Padre, cuando Jesús lo dijo y cuando Juan el Bautista dijo arrepentidos, recuerden, no solamente estaba hablando de pecado. Él no dijo arrepentidos de los pecados, él dijo arrepentidos. Es cambien de mentalidad en todo sentido, incluyendo el pecado, pero era en todo sentido. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Cambiar mentalidad, renovar nuestro entendimiento. ¿Y eso cómo lo hace? La palabra de Dios. Sujetarnos a la palabra, comprender la palabra. Con todo lo que vimos en esta mañana, y ya cerramos, todo lo encerramos en qué? Cambiar mentalidad, de salvación a madurez, punto. Ya que quede en nuestro corazón por lo menos la oración: Padre, quiero cumplir tu sueño, porque tú me predestinaste, trazaste un destino, este es tu sueño, que yo sea tu hijo maduro. Ayúdame a ser maduro. Amén. ¿Harías esa oración? Esta tarde entonces vamos a ver en lo que podamos cómo es que se llega a esa madurez. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Y discúlpenme por ponerlos a darle tantas vueltas en la cabeza, pero si no les doy vueltas en la cabeza y no los cuestiono, ténganlos por seguro que se les olvida pronto, pero después de semejantes aperocos no se les olvida. Entonces nos estamos encontrando 2:30.